vamos a ese punto también. El judío es monoteísta, pero cuando decimos monoteísta, ellos no hablan de unidad, ellos hablan de unicidad, hablan de cantidad, solamente es uno, punto. Y eso no es verdad. Según lo que estamos mirando acá, en realidad el Antiguo Testamento no nos habla de monoteísmo en el sentido de unidad, de cantidad, perdón, Personalidad. sino, sí, exacto, sino nos está hablando es de esa unidad que existe entre ellos. Muy diferente, Ajá. demasiado distinto a la cosa. ¡Wow! Es Sí. impresionante. Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes una vez más en este programa. Tenemos un tema excelente el día de hoy y estamos siguiendo con la temática de la deidad. El tema de la vez anterior es un tema que ya tiene bastantes vistas, ha generado también muchos seguidores, muchos comentarios y iniciando desde ya el video, les queremos pedir un like, un comentario, que eso nos ayuda mucho para que YouTube recomiende este video a muchas más personas. Wilson, ¿cómo va todo? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Qué gustazo. Realmente contentísimo de poder volvernos a reunir después de pasar las semanas anteriores, la Semana Santa, la famosa Semana Santa. Y qué bueno que estamos aquí. Nuevamente quiero mostrarles ahí el fondo. Estamos viendo aquí una región de Arizona que se le conoce como The Praying Hands o las manos de alabanza o de oración. ¿Ok? Así que ese es el trasfondo. Así que para que lo miren ahí un instante, es un lugar precioso y pues esperamos que siempre puedan acompañarnos de los diferentes lugares del planeta Tierra. Me contaba Luis que tenemos algunos saludos y todo. En ese sentido, vamos a saludar a algunas personas más adelantito, pero bueno, comenzar con esa oración y así iniciar este tema tan Ok, tremendo. oremos si querés, nos ayudas con la oración. Claro que sí, oremos. Maravilloso Dios, gracias por regalarnos la oportunidad de volvernos a reunir para poder hablar de estas temáticas tan trascendentes. Gracias, Padre, por cuidar de Luis, por cuidar de un servidor y por cuidar de cada uno de nuestros acompañantes a lo largo de esta nueva aventura de la palabra del Señor, del estudio de la Escritura. Pedimos, Señor, que sea de gran provecho espiritual también esta temática. Pedimos, por favor, que cuides de sus familias, que les bendigas a esos líderes, a esos grandes hombres y mujeres que van a estar aprendiendo con estas temáticas y que esas enseñanzas puedan compartirlas con cada una de las personas que les rodean, sus congregaciones, y así seguir siendo una inspiración y una luz donde quiera que lleguen estos mensajes. Te lo pedimos y te lo suplicamos en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Bueno, Wilson, sí, ahorita empezando también, quiero agradecer a muchas personas también que han estado ahí al pie del cañón, como dicen. Quiero mandarle un saludo especial a don Víctor y a don Luis Diego de la Iglesia Metodista. Específicamente ellos están en la librería metodista en la ciudad de Alajuela, que queda cerca del Saludos. aeropuerto. Ellos, bueno, muy amablemente también venden ahí mis libros y ellos no se pierden los videos, han estado ahí viéndolos todos y les ha gustado mucho las temáticas, dicen que están aprendiendo bastante, entonces les mando un saludo a los hermanos metodistas de Alajuela. Don Luis Diego es el que lleva, bueno, trabaja en la parte administrativa de la iglesia metodista aquí en Costa Rica, él lleva la parte de contabilidad y esas cosas. Y don Víctor propiamente es el encargado de la tienda metodista. Entonces un saludo Genial. para ellos. También le decía yo a Wilson que hasta de Kenia nos han estado viendo ya. Y bueno, un saludo a la gente que nos ve de lugares tan lejos, ¿verdad? Como África o otros lugares ahí del mundo
bueno, hasta allá estamos llegando con la ayuda del Señor. No sé si tenés algún saludo para alguien en especial. Sí, claro. Me gustaría también saludar a un pastor que al escuchar nuestras temáticas de inmediato me envió unas baterías de textos, también de material de profecía, porque el tema le llamó la atención. Yo no sabía si realmente lo estaba escuchando, pero finalmente se atrevió a mandarme su respuesta y a él, que está justo aquí en la zona de la central de la Florida. Queremos saludarlo también, a su esposa también, él está muy pensativo porque pues su posición con respecto a esto de la deidad es muy distinta. Él está convencido de que es diferente, pero pues ahorita estas temáticas sencillamente me dijo y me pidió que apenas tuviéramos el siguiente tema que se lo mandásemos porque quiere seguir mirando, analizando. Yo también le prometí lo propio y pues mirar esa posición. Básicamente Luis, lo que él considera es esa posición tradicional de que no eran arrianos los pioneros de esta congregación, sino que sencillamente ese era el punto de vista más importante, una tradición, una forma de pensar distinta. Y sabes que a nosotros nos encanta saber su opinión y por eso a nuestros amigos que están escuchando estas temáticas, cuando usted tenga una posición distinta o usted ha aprendido algo diferente, compártalo porque así nos enriquecemos todos. Y Sí. repito, para ese pastor no voy a revelar su nombre todavía, pero esperamos que pronto podamos ya, con el permiso de él también, revelar su nombre y todo y saludarlo, repito, aquí en una congregación grande aquí en Central Florida. Así que para él y para otras personas que también se han unido en los últimos días, queremos mandar ese saludo especial. Sí, aquí, bueno, yo no sé quién será tampoco ese pastor, porque es un contacto tuyo, pero le quiero decir a él y a también las demás personas que este tema apenas está iniciando, van a hacer varios videos, entonces muchas de las consultas o las cosas que ellos puedan tener, preguntas y cosas así que nos quisieran hacer, pues ahí se van a estar dando la respuesta en varios videos, porque este tema sí lleva bastantes, ¿cómo se llama? Capítulos Capítulos y para secciones. poder completar un poco, porque si aquí nos podríamos quedar quién sabe cuánto tiempo dándole al tema. Aquí podríamos en un momento ver el tema del nombre de Jesús, si es correcto decir Jesús o si de veras Jesús es un insulto en el idioma hebreo, tal como lo pronunciamos en español, cosas de ese tipo, porque hay cosas de cosas por allí. Correcto. Pero bueno, vamos a darle ahorita el tema y el tema de hoy, Wilson. Entonces, como habíamos visto entre nosotros, bueno, va a ser el nombre, bueno, el nombre de Jehová. ¿Quién es Jehová en el Antiguo Testamento? O Yahvé, depende como usted lo quiera decir. Ujú, ¿Quién ujú. es Jehová en el Antiguo Antiguo Testamento, verdad? Testamento. ¿A Me quién gusta. aplica el nombre Jehová? Y ese es un tema muy, pero muy, muy lindo y muy revelador también. Aquí vamos a ver cosas súper interesantes. Muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia, o la mayoría de gente lee la Biblia, piensa que Jehová es el Padre. Pero Ujú. vamos a ver que es Solamente. interesante. Sí, es interesante porque la mayoría de las veces que aparece el nombre de Jehová, aplica a Jesús antes de la encarnación, no es ni siquiera al Padre, muy poquitas veces al Padre. Y también aplica al Espíritu Santo, y esto la mayoría de gente no lo sabe. Pero vamos a hacerlo igual que siempre, ¿verdad? Pura Biblia. Vamos a entrarle entonces al tema. Y el tema se resuelve cuando estamos resolviendo otro punto de conflicto que hay con la gente, y es que nosotros tenemos en Mateo 28:19 un texto que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, Ujú. bautizándolos Bautizándoles. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y este texto es muy, pero muy conflictivo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al libro de Hechos, nadie se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la gente dice que como esto no fue como se dijo en Mateo 28:19,
Entonces, este texto es un texto agregado y esa es la forma más fácil de explicar el asunto para la mayoría de gente. Y aquí con esto siempre hay problemas. La gente quiere solucionar las cosas de una sola Rápido. vez y Ujú. se quitan los escritos de Pablo. Seguro que vos lo has visto, Wilson. Gente que dice que no creen los escritos de Pablo porque los escritos de Pablo, como no les conviene a lo que ellos creen, entonces mejor quitémoslos, es más fácil. Y lo mismo hacen con Mateo 28:19. Ujú. Y sí es bastante interesante porque de veras que en el libro de Hechos nadie nunca se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ver entonces una serie de textos, Wilson, y nos vamos a quedar por el momento estancados en el libro de Hechos. Perfecto. Y vamos a ver el primer texto, está en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Aquí ¿Qué este dice? texto. Ajá. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Interesante. Ahí entonces tenemos el primer texto y de veras, ese texto nos dice que había que bautizarse solamente en el En el nombre de nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, ¿qué pasa con Mateo 28:19, verdad? Este Mateo 28:19 se conoce popularmente como la Gran Comisión, ¿verdad? Porque Así es. aquí Cristo le está dando la comisión a la iglesia de ir a todas las naciones para predicar y bautizar. Siguiendo con Hechos, vamos entonces a Hechos, el capítulo 8 del 14 al 18. Ok. Hechos 8, 14 al 17, perdón. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ok, Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ok, entonces lo mismo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. No Exacto. aparece nada en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ujú. Y sí, yo ya lo he escuchado varias veces de mucha gente que me dice, no, es que esa cita la metió la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea en el 325. Pero bueno, vamos a ver al final que esto no es así y vamos a terminar con una serie de citas también de los padres de la Iglesia, citas súper antiguas donde sí de veras aparece esto que dijo Jesús mucho antes de cualquier concilio, son esas citas que vamos a dar ahora. El siguiente, vámonos entonces a Hechos, el capítulo 10, Wilson. ¿Ok? Hechos 10 y vamos a leer del 43 al 48. Hechos 10, 43 al 48. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Sí, lo mismo, ¿verdad? Vamos, es que todo el libro de Hechos está plagado de eso. No vamos a encontrar a nadie que se bautizara en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Los Santo. tres. Sí. Vámonos ahora hasta el capítulo 19 de Hechos. Perfecto. Hechos 19 y los versículos 4 y 5. Hechos Dijo 19. Pablo: Ujú. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Ahora ya vamos a entrar en materia. Ya vimos que sí hay algo que hay que darle explicación, ¿verdad? Pero como siempre, la explicación no la encontramos fuera de la Biblia, aunque podemos conseguir ciertas cosas fuera de la Biblia, pero la explicación principal la tiene que dar la Biblia. Y la fórmula bautismal es bien interesante, Wilson, porque la fórmula bautismal no dice que hay que bautizar en los nombres del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, en plural. Dice que hay que bautizar Exacto. en el nombre, Ujú. ¿verdad? Singular. Singular. Y cuando nos dice entonces que hay que bautizar en el nombre, entonces ya no, lo que nos está dando aquí es una pista de que los tres deben tener un mismo nombre, porque Mm. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre y Espíritu Santo tampoco es un nombre, ¿verdad? Okay. Entonces ya ahí vamos más o menos entendiendo qué es el asunto, ¿verdad? Hay algunas veces, bueno, vamos a ver estos versículos. Y en estos versículos que te voy a dar, el nombre de Jehová algunas veces está en el Padre y otras veces está en el Hijo. Vamos a Isaías, el capítulo 44. Y este texto me gusta muchísimo, pero me gusta muchísimo. Bien interesante este texto. Ok. Lo tenés ahí ya. Sí. Ujú. Isaías 44. ¿Qué versículo? El versículo 6. 6. Dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Okay. Lo interesante, Wilson, de este texto es que nosotros tenemos dos Jehová ahí. Ujú. El Rey Ajá. y Jehová de los ejércitos, el Redentor, Ok, entonces, ¿quién es el redentor del mundo? Cristo. Cristo es el redentor del mundo, lo que quiere decir que el otro Jehová, el primero, que es el rey, sería el Padre. Sí. Y en el idioma hebreo todavía está más claro la relación, pero no hay que irse al hebreo, ahí están, son dos Jehová. Ujú. Bien interesante, me gusta ese texto, Wilson, porque ahí se menciona al Redentor Jehová de los ejércitos. Exacto. Entonces, lo que quiere decir que si Jesucristo es el Redentor y es Jehová de los ejércitos, todas las veces que en el Antiguo Testamento menciona Jehová de los ejércitos, está mencionando a Jesús. Estaría refiriendo a él. Ajá, se está refiriendo a Jesús. Ahora, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, nosotros normalmente podríamos pensar que los ejércitos son la hueste celestial y tiene toda la razón también. Pero Ujú. específicamente, el ejército al que se refiere es al pueblo de Dios. Vamos a ir Ok. a Éxodo, un momentico. A Éxodo del capítulo Éxodo. 7. Éxodo del capítulo 7 y ahí está hablando del pueblo de Israel, cuando todavía estamos hablando ahí de Moisés y todo esto, cuando ellos están saliendo de Egipto. Éxodo Ok. 7, los versículos 3 y 4. 3 y 4. Ajá, Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. entonces cuando dice Jehová de los ejércitos, sí, puede referirse a los ángeles, pero específicamente el ejército del Señor es su iglesia, su pueblo. Su En el Antiguo pueblo. Testamento era Israel, en el Nuevo Testamento es su iglesia, ¿verdad? Entonces, Ujú. tengamos presente que cuando se dice Jehová de los ejércitos, es Jesucristo. Y porque Isaías lo tiene bien claro, el Redentor, Jehová de los ejércitos, el Ujú. Redentor de nosotros es Cristo Jesús. Él es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Ok. Yes. Entonces, eh,
hay otra cosa aquí también en este versículo de Isaías 44:6, y es que al final el versículo dice, yo soy Ujú. el primero y yo soy el Y postrero, y fuera de mí no hay no hay Dios. Dios. ¿A qué te recuerda ese texto o esas frases? Apocalipsis, yo soy el alfa Apocalipsis. y la omega. Ajá, exactamente, Apocalipsis 1:8. Vamos a leerlo Mm, entonces. correcto. Sí, eso vino a Apocalipsis. mi mente de inmediato. Ajá, Apocalipsis 1:8 sí. Apocalipsis nos dice, 1:8. yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ¿cómo sabemos que es Jesús que está diciendo estas palabras? Porque aquí dice que es el que ha de venir, y el que va a venir es Cristo Jesús, ¿verdad? El Y lo llama Todopoderoso. Todopoderoso, imagínate. Sí, sí, sí. Entonces no hay pérdida. Este Jehová, el Redentor, Jehová de los ejércitos, de Isaías 44:6, es Cristo Jesús, ¿verdad? Mm. También, Wilson, ahí mismo en Apocalipsis, en el 2:8. El dos 2:8. ocho Ajá. Ok. Y eso es Jesús también Dice, hablando. y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ok, ok. Jesús, el único que ha Entonces, estado entonces muerto y vivió. ahorita tenemos ¿cuántos Jehová? Dos Jehová, ¿verdad? Dos. Sí. Tenemos al Padre y tenemos al Hijo. La gente Jesús. quiere siempre pensar en Jesús como un hombre, pero acordémonos cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, Yo yo soy. soy, ¿verdad? Y el yo soy también está metido en el nombre de Ujú. Dios, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a ver un paralelismo aquí muy importante. ¿Y te acordás, Wilson, la vez que estuvimos hablando? No sé si creo que fue la vez pasada, cuando dijimos que Jesús en el Antiguo Testamento también, es que Jesús tiene también muchos títulos en el Antiguo Testamento, no es cuestión de nombre, también hay títulos. Y uno de esos Correcto. títulos también es el ángel de Jehová, pero habíamos hecho la salvedad de que ángel no en el sentido de ser un ser angelical, ¿verdad? Como dicen los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová de paso tienen una doctrina así netamente arriana. Para el testigo Ujú. de Jehová, Jesús es un ser creado y es un ser angelical, ¿verdad? Que Dios le dio el título de Dios. Entonces, pero bueno, ese no es el caso. Nosotros a lo que nos referimos, y como le dijimos a nuestros oyentes la vez anterior, cuando veamos el libro de Daniel, el capítulo 10, ahí lo vamos a ver todo más claro. De momento solo lo estoy mencionando. El ángel de Jehová es un título que tiene Cristo en el Antiguo Testamento, no como ser angelical ni como ser creado, sino que ángel significa mensajero, ¿verdad? Entonces Jesús es un Mensajero. mensajero del Padre. También habíamos dicho en el video anterior que incluso los hombres son mencionados como ángeles, no en el Sí. sentido de que seamos seres angelicales, sino que tenemos un mensaje que llevar, y esa es la aclaración que quiero hacer, porque este texto que viene, vamos a hablar del ángel de Jehová. Y Ok. vamos a empezar ahí en Éxodo también, Wilson, en Éxodo 13:21. Éxodo 13:21. Ok. Ujú. Nos dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Ok, Jehová estaba en la columna, Delante, en una columna, sí. de nube, porque en el día esa nube los protegía del sol, ¿verdad? Sí. Y en la noche los alumbraba en la columna Ujú. de fuego. Entonces, ¿quién estaba dentro de esa columna? Jehová, Jehová. ¿ok? Pero si nos vamos al capítulo que sigue, Wilson, el capítulo 14, vamos a leer ahí el versículo 19 y el versículo 24. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y el Ajá, 20 también. 24.
Oh, el 24. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Es bien interesante porque aquí dice, ya habíamos leído que en el 13 quien iba en la columna era Jehová, Jehová. pero si vemos aquí en el versículo 19, quien va en la columna es el ángel de Dios, o sea, el ángel de Jehová. O sea, aquí se le está llamando a Jehová ángel de Dios, ¿verdad? Y dice el 19, y el ángel, el del capítulo 14, y el ángel Sí, de sí. Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. O sea, hay una relación entre el ángel y la columna, entre Jehová y la columna. Y en el 24 dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna, o sea, desde Jehová estaba dentro de la columna, Dentro. ¿verdad? Sí. Entonces, hay un juego de palabras entre el ángel de Dios y Jehová. O sea, que es el mismo personaje, pero llamado de diferente manera, ¿verdad? Entiendo. Entonces, a Dios nadie lo vio jamás. Y esto lo debemos tener bien claro, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero este Jehová que iba guiando al pueblo de Israel, la gloria fue vista. Moisés dice que pudo ver por lo menos su espalda, ¿verdad? Entonces, Correcto. si no era Jehová, Dios Padre, este Jehová que se relaciona con los israelitas desde la columna, en este caso, en el caso que de Moisés, cuando estaba en el Sinaí, que Moisés dice que ve por lo menos la espalda del Señor, porque no podía verlo cara a cara, porque si no moría, ya ese texto lo habíamos visto cuando estudiamos lo del fuego eterno. Este no puede ser Jehová el Padre, sino que es el Hijo, ¿verdad? O sea, Jesús está actuando como redentor, como mediador desde el Antiguo Testamento. O sea, Jesús no vino a hacer esa obra cuando se encarnó, sino que él la comenzó a hacer desde que el hombre pecó. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en el primer tema de esta serie de videos, Jesús como creador, porque a todas las cosas fueron creadas por medio de él tenía la responsabilidad de salvar a la raza caída. Entonces Jesús es el Jehová encargado de ejecutar esa obra de redención desde que el hombre cae. Entonces cada vez que nosotros vemos, casi que todas las veces que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hablando de Jehová, ese Jehová es Cristo Jesús. Entonces interesante ese aspecto, ese tema. Ok, este caso que nosotros tenemos de la columna Wilson también está muy relacionado con lo que sucedió en Éxodo 3. Éxodo 3, vamos a leer del 1 al 6. ¿Y te acordás cuál era, verdad, La lo que zarza teníamos que aquí? no se... La zarza, ¿verdad? Cuando se le Okay. manifiesta Dios a Moisés desde la zarza. Y ese Dice tema así. aquí es igualito, sucede lo mismo. Hay un ángel, está Dios, y el Dios es el ángel, y el ángel es Dios. Es el mismo juego que hay ahí también. Wow. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová Ok, bien en una interesante, llama de perdón, Wilson. fuego. Aquí se llama ángel de Jehová. Está apareciendo Mm, primero como ángel de Jehová. Y dijimos que el ángel de Jehová es Cristo Jesús, ¿verdad? correcto. Ok, seguí, por favor. Dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba Perdón, a vamos a hacer beber, otro paradito aquí. Entonces, seguro, ahora el ángel de Jehová se llama ¿qué? Jehová, Jehová nada más.
Porque el que estaba allí en la escena era el ángel de Jehová, en la zarza. Correcto. Ok, sigamos. Y dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza Ok, y entonces dijo, tenemos ahí a Dios. Ajá. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, ¿quién estaba allí? Dios, Dios. ¿Y cómo se le llamó Dios en el principio? Ángel de Jehová. ángel de Jehová, exacto. Pues es interesantísimo. Ahora hay un juego Un entre juego de ángel, palabras. Ujú. entre ángel de Jehová, ángel de Dios, vuelve a Jehová, luego se menciona a Dios y al final este era Dios. Así es. Y si vos bueno, aquí lo vamos a ver, vamos de una vez a Hechos. Y aquí en Hechos está, bueno, es el discurso de Esteban en el capítulo 7 del Ok, libro de Hechos. Vamos a leer del 30 al 33 porque aquí Esteban menciona que lo que se apareció allí fue un ángel también. Hechos 7 perfecto. 30 al 33. 7:30 al 33 nos dice, pasados 40 años, un ángel se le Ángel. apareció en el Ajá. Se le Ajá. apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Entonces, bueno, aquí lo confirma Esteban. Esteban dice que Ujú, a lo que se presentó fue un ángel, ujú. ¿verdad? Y luego En hubo una voz, ¿verdad? Y que era, o la sea, se voz oyó la voz de Dios. Y del entonces dice, yo Señor. soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces es Ujú. lo mismo que tenemos nosotros en Éxodo. Hay un juego ahí entre Dios, ángel, ángel de Jehová, lo mismo sucede, ¿verdad? Exactamente. Y Correcto. una cosa que me llama mucho la atención es que si nosotros nos vamos a Éxodo 23, dice que el nombre de Dios está en el ángel, o sea, el nombre del Padre está en el ángel. Bueno, de hecho se llama ángel de Jehová. Claro. Pero vamos a ir a Éxodo, perdón, el capítulo 23, 20 al 23. Ok. Esto del nombre, Wilson, es un asunto de autoridad, no es solamente que se llama fulano de tal, no es que es un asunto de autoridad, ¿verdad? Y Ujú, los nombres en ujú. el Antiguo Testamento tenían una categoría que es la que nosotros no tenemos ahora. Ahora nosotros le ponemos a un chiquito X nombre porque nos sonó bonito, pero no sabemos ni qué significa, nada más porque nos gustó el nombre y así se lo pusimos. Pero en el Antiguo Testamento los nombres tenían un significado, Ujú. ¿verdad? Y el nombre de Dios no es la excepción, el nombre de Dios tiene un significado y tiene una autoridad, ¿verdad? Entonces, en el caso de Éxodo 23, 20 al 23, vamos a ver que el, el ángel, ¿verdad?, que guiaba a los israelitas, tenía o estaba sobre él el nombre de Dios, o sea, tenía la misma autoridad de Dios. Ujú, ujú. Vamos a leerlo, lo tenés ahí a mano. Sí, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ok, Pero pues si en interesante, pero verdad, vamos a parar ahí un sí, sí, momentico. Entonces, ok, porque mi nombre está en él. O sea, la en misma él. autoridad mía la tiene el ángel.
Sí, Y si el ángel hablaba, es como si estuviera hablando Dios, porque era Dios, correcto. básicamente. Ok, seguí hasta el 23, porfa. 22, sigue ahorita. Sí, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces, el nombre del Padre o Dios Padre estaba en el En ángel. el- El ángel tenía la misma autoridad del así Dios es. Padre. Y no sé si esto te suena, porque te acordás que Jesús decía, y bueno, vamos a verlo de una vez en Juan, Okay. Juan el capítulo 5. Es lo mismo que está diciendo aquí. Se está diciendo en este texto que leíste sobre el ángel, es lo que dice Jesús sobre él mismo en Juan Okay. 5:43. 5:43 nos dice, Ajá. yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Interesante, básicamente lo que sucedía con el ángel de Jehová, ¿verdad? Exacto. Y se Sí. está tomando ese lugar realmente. Se está tomando ese lugar. Dice que él ha venido en el nombre del Padre. El ángel de Jehová venía en el nombre también del Padre. Tenía el nombre, decía ese texto, está sobre el ángel, ¿verdad? Ujú. Es prácticamente lo mismo. Mateo también, Wilson, el 21:9. Mateo 21:9. Ujú. 21:9. Sí, Mateo 21:9. Perfecto. A ver. Nos dice, um, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y aquí la misma gente, esta gente estaba hablando básicamente por inspiración del Espíritu. Ujú. Dice, bendito el que viene en el nombre. ¿Ve qué importante que es el nombre, verdad? Por eso hay un Así es. mandamiento que dice, no tomarás el nombre El de nombre Jehová, de tu Jehová, Dios, en tu vano. Dios, Y en eso es vano. lo que Ujú. a nosotros vamos. El asunto este del Espíritu Santo, si yo lo tomo como que fuera una cosa, pues ahí estoy blasfemando el nombre de Dios. Si efectivamente el Espíritu Santo es Dios. No puedo agarrar ese Ujú. tema a la ligera. Hay que tenerlo con cuidado porque el asunto del nombre de Dios es un asunto más delicado de lo que la gente piensa. Importante. Sí. Sí, 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 sí. Juan 10:25. 10:25 Juan diez nos veinticinco. dice, Vamos a quedarnos ahí un ratico en el libro de Juan. Vamos a ver varios textos de Juan. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Son una cantidad de textos en los que Jesús menciona el nombre del Padre y que las cosas que él hace las hace en el nombre del Padre y que he venido en nombre de mi Padre. Son un montón de textos. Eso es muy importante. O sea, si se menciona varias veces porque es importante. El capítulo 17 de Juan también, Wilson, el versículo 6. Okay. Juan El verso 17, 6. 6. Ajá. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me disteis. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, Wilson, cuando está Cristo diciendo aquí que ha manifestado el nombre, pues no se está refiriendo a que anda diciendo el nombre de Dios a todo el mundo, Ujú. sino se refiere al carácter de Dios, porque las personas en el Antiguo Testamento se llamaban de acuerdo a su personalidad, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, una persona, por decir algo, tenía amargura, decía Noemí, yo quiero que me llamen Mara, porque Mara Sí. significa amargura, ¿verdad? Entonces, el nombre está Jacob. relacionado con el carácter. Entonces, cuando Jesús está diciendo que he manifestado tu nombre, lo que está diciendo, he manifestado tu carácter a los hombres, ¿verdad?
a través de mi ejemplo. A través Ujú. de Cristo es como los hombres podían ver a Dios, lo que básicamente también le dijo Jesús a Tomás, ¿verdad? Entonces, bueno, esto también ya lo podemos ligar incluso con profecía y ya nos puede dar una luz también cuando lleguemos a lo que es profecía. Cuando dice que vamos a que el sello De Dios, de Dios está en las frentes, el nombre de Dios está en los 144,000. nombre. Quiere Sí, decir que ellos tienen el carácter de Dios. No es que tienen ahí el correcto. nombre de Jehová o el nombre de Yahvé estampado. Significa que tienen el carácter del Señor, ¿verdad? Claro, El nombre es claro. importante. Ok, Juan 17:6, ¿verdad? Ese fue el último que leímos. Vamos a Juan 12:49 y 50. Juan 12:49 y 50. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, todo lo que hacía Jesús era a través del Padre. El Padre siempre lo guiaba. El Padre era parte activa también del plan de redención. Si bien es cierto, Cristo era el Redentor, el Padre también tenía una parte activa, como también lo tenía, por supuesto, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, vamos al libro de Mateo ahora, Mateo el capítulo 1 y el versículo 18, del 18 al 21 es más bien. Mateo 1, 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús no solo tenía el carácter de Dios en sí mismo, que es lo mismo que equivale a llevar el nombre, sino que realmente tenía el nombre. ¿Por qué? Porque Jesús Salvador. significa, es Yeshua, que significa Jehová salva. Entonces, el Así nombre es. de Jehová o el nombre de Yahvé estaba implícito en el nombre que se le puso a Jesús, ¿verdad? Exacto. Entonces, Jesús literalmente se llamaba Jehová, porque se llamaba Jehová salva, Yeshua, ¿verdad? Ujú. Y si teniendo eso en mente, nosotros nos vamos a Filipenses el capítulo 2, los versículos del 5 al 11, ahí nos reafirma la importancia que tenía este nombre, el nombre Jesús. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de Paremos hombre, ahí un se momentico, Wilson. Ve qué interesante. Jesús dice que era, vamos a ver, igual a Dios. correcto. Era igual a Dios, pero dice que fue hecho semejante a los hombres. Sí, ¿Verdad? Interesante, porque una cosa es ser igual y otra cosa es semejante. correcto. ¿Verdad? Se parecía a nosotros, Sí. pero él era igual a Dios. Él era Dios, pero se parecía a nosotros. Era una apariencia la que tenía a nosotros. Porque Ujú. bueno, ya esto tendría que ver con el tema de la naturaleza de Cristo. En Cristo, sí, tenía su naturaleza humana y tenía su naturaleza divina, pero las naturalezas no estaban mezcladas, ¿verdad? Ujú.
Entonces, esto es muy interesante, hay que tenerlo presente. Existía desde siempre, ya eso lo vimos desde el primer tema que nosotros tuvimos. Él fue parte activa en la creación, de hecho fue a través de él que se hizo absolutamente todo lo que hay en este mundo Todo. y lo que hay en todos los mundos que hay Universo. por allá afuera, ¿verdad? Él era Así es. igual a Dios, pero semejante a nosotros, ¿verdad? Ok, el versículo Correcto. 8 del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues bien podríamos decir Tremendo. en el versículo 10 para que en el nombre de Jehová salva, se doble toda Se doble rodilla. toda rodilla. ¿Sí? O sea, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el Ujú. nombre de Jehová salva, se doble toda rodilla. Exacto. Entonces, ¿quién es Jehová? Jehová es Jesús. Y Jehová también es el Padre. Hasta aquí, Wilson, hemos visto solamente a dos con el nombre de Dos. Jehová, pero vamos a ver también que el Espíritu Santo se llama Jehová, ¿verdad? Y Ok. ya, bueno, yo creo que hasta aquí ya está claro. Podríamos sacar más citas, pero hasta aquí está claro. Jesús Bastante. tiene el nombre de Jehová también. Ahora Ujú. vamos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Jesús dijo que él venía en nombre del Padre. Sí es. Pero vamos a ver ahora el caso del Espíritu Santo en Juan el capítulo 14, el versículo 26. Juan 14, Juan 26. 14:26. Nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, entonces el Cristo vino en el nombre del Padre, Ujú. pero el Padre, perdón, el Espíritu va a ser enviado en el nombre de Jesús, que es un enredo, ¿verdad? Sí, Suena como un enredo, sí, pero es parte de lo bonito de este tema, porque entonces, si el nombre del Padre estaba en el Hijo, el nombre del Hijo está en el Espíritu Santo, porque viene también de Él. ¿sí? Y porque se llama Jehová también, Ujú. ¿verdad? Entonces, pero Ok. vamos a seguir con el tema. Vámonos entonces ahí al mismo capítulo de Juan, el capítulo 16, versículos 13 al 15. Juan 16, 13 al 15. Juan Nos 16. dice, Ajá. pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos que interesante aquí, porque entre ellos se glorifican. Y Sí, la forma en que actúan es algo que nos debe dar también una lección, porque dice, todo lo que es del Padre es mío, pero el Espíritu va a tomar todo lo que es mío para dárselo a la iglesia, ¿verdad? También. sí, sí. Entonces, ellos, ¿cómo se llama? Eh, no tienen, como vimos la vez pasada, actúan en conjunto, son una unidad y esa unidad no es una unidad egoísta. No dice, ok, yo soy el padre y entonces yo soy el que hago todo lo que quiero y ustedes subordínense a mí. No, no, no. Porque todo lo del padre es del hijo, pero todo lo del hijo se lo da al Espíritu Santo, Exacto. ¿verdad? Entonces es una armonía que hay allí. La vez pasada creo que lo habíamos comentado. Los tres son Dios Ujú. y los tres se pusieron el rol que tienen en base ¿cómo se llama? A la redención, Plan de redención, al plan así de es. redención, porque uno
se puso como padre porque uno tenía que venir a morir, pero ese que tenía que venir a morir iba a ser hombre, pero no un hombre engendrado, sino Mm, que no un hombre engendrado por otro hombre, sino engendrado por el Espíritu Santo, de manera que iba a ser hijo de Dios. Y entonces ese es el rol que nosotros tenemos. Está el Padre, está el Hijo y luego está el Espíritu Santo, pero no es que uno sea oye, más que el otro, porque todos mm, tienen sus cosas en común. Todo lo que es del Padre es del Hijo, y lo que es del Hijo es del Espíritu. Y al final, lo que es del Espíritu lo comparte con la iglesia, mm, ¿verdad? Es una lección que nosotros interesante. debemos aprender. Ok, ahora vamos a ver estos ya textos muy interesantes, súper interesantísimos con respecto al Espíritu Santo, porque aquí ya vamos a ver que el Espíritu Santo directamente sí se le llama Jehová. Y entonces vamos a comparar Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 33 y el 34 con Hechos. Pero léete vos, Isaías, yo voy entonces a leer, perdón, Hebreos 10 15 al 17. Entonces léete Hebreos vos, 10. no, léete vos Jeremías, Wilson, y Oh, yo, ok, Jeremías 31 yo voy a leer Hebreos. ok, Ok, ve qué interesante esta parte, esto es bien interesante, aquí sí, sí lo deja uno pensando estos textos. ok. Jeremías 31 33 y 34. Nos dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y Perdón, ellos Wilson, me aquí serán. ve que notemos algo, dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, pero no nos dice cuál es Jehová. ¿Cuál Jehová? Correcto. ¿Aquí quién es ese Jehová? Porque ya vemos que hay más de uno que se llama Jehová. Solo nos Ujú. dice que aquí dice Jehová, Jehová. pero vamos, ¿qué es lo que dice Jehová? Entonces, daré mi ley en Mi su mente y ley la en escribiré. su mente y la Ah, escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ok, Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos hasta ahí y está bien, no me Wilson. acordaré más de su pecado. Ah, perdón, pensé que te habías pasado, pero estabas bien, estaba hasta 34. Ajá. Ok, entonces, ¿quién es ese Jehová? Ve qué interesante lo que dice Hebreos. Hebreos 10 15 al 17. Y Ujú. nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Jehová el Señor, y está citando aquí Jeremías 31, lo que leíste vos. Mm, Pondré mis ujú. leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿cuál es el Jehová de Jeremías 31, 33 y 34? Es el Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Cierto? Wow. ¿Verdad? Interesantísimo. Ok, tenemos otro caso aquí. Vamos a buscarme vos Salmo 95 y yo te lo voy a comparar con Hebreos también, Hebreos 3 7 al 11. Salmo 95. Ajá, y ahí van a hacer el versículo, primero el versículo 3 y luego Ok. te vas a tirar del 7 al 11. Entonces, versículo 3 primero y después vas a leer Porque del 7 al 11. Ajá. Pero ve dice que así, va, porque, perdón, ahí va a empezar con Jehová, Dios es grande. Ahí está hablando de ajá, Jehová, pero ajá. tampoco nos dice qué Jehová es. Entonces, Ok. vamos a ver de qué se trata. Entonces, 95, versículo 3 y luego los versículos del 7 al 11. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y del 7 al 11 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, porque en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije,
Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ok, entonces hay un Jehová que está diciendo algo, pero no nos dice igual que la vez anterior cuál es el Jehová. Así Pero es. cuando nosotros vamos a Hebreos 3 del 7 al 11 ve lo que dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y ahora cita Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quién está hablando en el Salmo 95? ¿Cuál es Jehová? El Dice el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Interesante, ¿verdad? Y Ujú. hay un texto, Wilson, que uno lo pasa por alto, así, uno lo estudia y lo lee, pero no se detienen los detallitos. Te voy a dar el texto donde aparecen los tres en el Antiguo Testamento en un solo capítulo. Okay. Y este es el Isaías, el capítulo 6. Isaías, Isaías capítulo 6. 6. Ok, Ahí te voy a estar haciendo paraditas también. seguro. Wow, es un texto larguito, pero tiene cosas interesantes, porque aquí están los tres en un solo texto. Ok. Isaías 6 del 1 al 10. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aunque tenemos ahí al primero, pues esto es una visión, ¿verdad? Y vio Ujú. al Señor. Bueno, que siempre aparece sentado en un trono, ¿es quién? Dios El Padre, ¿verdad? Padre. Siempre Ujú. que casi siempre se le escribe en un trono. Ok, seguí, por favor. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Paramos ahí. Toda. Muy ¿Okay? interesante esto. ¿Por qué tres veces santo, santo, santo? Ujú, ¿Verdad? ¿Por qué ujú. no dijo una vez, 4 veces, 5 veces? Pero Exacto. solo lo dijo exactamente 3. 3 veces. Interesante. Esos son detallitos que aparecen por allí, ¿verdad? Ok. Y se menciona Jehová de los ejércitos. Ah, pero ¿verdad? ¿Dónde es que estabas? ¿En el versículo Ahí en cuál? el Ah, ok. 3. Ah, ok. Entonces, Jehová de los ejércitos, ¿quién es? Jesús. Jesús, ya lo vimos que era Jesús, ¿verdad? Y toda la Ujú. tierra está llena de su gloria. Y Ahí. los quiciales, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Se vuelve a mencionar aquí al Hijo, ¿verdad? Así Ajá. es. Sí. Y lo llama rey. Ajá, rey. Y, Jehová de los y, ejércitos. Ajá. y, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor Ahora, que perdón, decía, aquí ponemos un toquecito. Aquí ahora se va a ¿sí? escuchar la voz del Señor, pero no nos dice tampoco no nos especifica, ¿Quién? ¿es este o es aquel? Correcto. ¿Verdad? Nos dice, bueno, ya tenemos aquí que hay dos, está el Padre y está el Hijo, ¿verdad? Sí. Pero no nos dice si estos dos fueron los que van a hablar ahorita o si va a ser el Espíritu. No sabemos, nada más dice que oyó la voz del Señor. Seguí, por favor. Que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis.
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces, aquí lo que nos falta averiguar es quién es el que dijo a quién enviaré y quién irá por nosotros. Esto lo tenemos resuelto nosotros, si quieres lo buscas en Hechos 28. Hechos 28. Ajá, Hechos 28, ahí nos da la respuesta. Hechos 28, 25 al 28. Hechos Ok, 28, nos 25 al dice, 28. y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Okay. Entonces, ¿quién fue el que habló al final en Isaías capítulo 6 que estábamos leyendo? El Fue Espíritu el Santo. Espíritu Santo. Entonces, en ese texto de Isaías 6, del 1 al 10, nosotros estamos viendo a la Trinidad. Uh-huh. No sé si tal vez te habías percatado de eso, pero es bien interesante este texto. Tremendo eso. Tremendo. Y interesante, como dicen 3 veces, santo, santo, santo. No, Que por lo no es una general más siempre ni es una así. menos, son santo, santo, santo. Y por lo Se me general ocurre siempre se una, menciona así, ¿verdad? Ajá. sí, 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 correcto. Se me ocurre una pregunta a estas alturas, Luis. ¿Acaso un Isaías realmente entendería lo que vio o los vio a ellos? Porque esto me da a entender que él sí los vio. O sea que él Sí, pudo ver pero él realmente. estaba en visión. Claro. Él estaba en visión. O sea, una cosa es tener la visión y otra cosa es verlo, las cosas cara a Ujú. cara, porque acordémonos de, como dijimos en el tema del estado, no, del fuego eterno, ningún hombre puede ver la gloria del Señor, ¿verdad? No, creo que la pregunta va más por este sentido. Entiendo esa parte. No, no me estoy refiriendo a haber visto cara a cara la presencia del Señor, no. La pregunta es, ¿acaso Isaías entendió mejor que nadie, gracias a una visión como esas, el concepto de la deidad o la Trinidad? Okay. Y no necesariamente se quedó con la idea de que era una sola entidad, porque el punto es este, por lo general, Luis, como lo hemos estado viendo, ya en el Antiguo Testamento estaban esas verdades, ya estaban dichas, pero Sí. fueron esclarecidas de manera poderosa en el Nuevo Testamento o corroboradas, diría yo, y gracias a Jesús, pues se entendió mucho mejor. Lo difícil es encontrar en el Antiguo Testamento uno de esos líderes o reyes o profetas o sacerdotes que eran trinitarios o de la deidad. No sé si me estoy haciendo Sí, sí, entender ya te ahora. entendí. Cosa que si ellos tenían claro el concepto, es lo que decís vos. Correcto. Ah, yo creo que en la antigüedad ellos lo tenían claro, y lo tenían claro y para ellos no había ninguna dificultad, porque nosotros por ejemplo, vemos este texto de Isaías y Isaías no se pone a cavilar, "Mira, ahora qué y ahora lo otro", porque ellos lo tenían claro. El Exacto. problema que se dio en el judaísmo fue que el judaísmo se fue llenando de tradición y de creencias raras y de manera que lo que tenemos para la época de Cristo en cuanto al judaísmo es un desastre, es un Ok, desastre. ok. Y ya para esa época no tenían claro ni lo del sábado, no tenían claro lo del estado de los Nada. muertos, mucho menos el tema este de la deidad. Era un desastre en todos los aspectos. Cristo vino en el momento preciso, porque si Cristo no hubiera llegado en ese momento, bueno, las cosas ya se hubieran ido Terminarían de... al traste. Entonces, Correcto. personalmente considero que ellos lo tenían claro. Y la vez pasada, cuando vimos aquel texto del misticismo hebreo, ¿verdad? Donde Ujú. ellos
y era un texto que te saqué de la literatura hebrea como del siglo II después de Cristo. Y ellos Sí, veían que había algo ahí en la oración de la Shema, que por qué menciona tres veces a Dios y dice que Jehová es uno, pero no sabían explicarlo porque sí, se habían llenado de tanta basura que no les daba ya la mente para otra cosa. Querían todo explicarlo a través de la tradición, porque el judaísmo desde prácticamente, creo que es el del siglo II a la fecha, ya no está basado siquiera en el Antiguo Testamento. Ellos están basados en exacto. el Talmud y estos libros de la tradición. Pero tengo un video por ahí muy interesante donde un rabino que es profesor en Jerusalén, dice que el judaísmo no está basado en la actualidad, no está basado en el Antiguo Testamento, que ellos están Mira, basados Luis, en sí, el Talmud y esos libros. correcto. Estamos hablando del actual, el judaísmo actual, pero volviendo a esa idea que me parece supremamente importante, Luis, podríamos completamente al mirar estos textos, corroborar que los patriarcas y todos los siervos que el Señor utilizó, tanto para escribir la escritura como para vivir esas experiencias maravillosas que tenemos del Antiguo Testamento, ellos sí tenían claro esa verdad, pero de alguna manera se diluyó. Y hoy en día se tiene la creencia que el asunto de la deidad o la Trinidad es a partir de Jesús. Antes No, no, dejó el Señor solo uno. Y ahí estamos viendo con los textos que hoy estás mencionando, Luis, y cada una de las interpretaciones, que esa idea no es correcta, que esto ya venía desde un comienzo. Dios no es que se reservó esta verdad para revelarla de tajo allá con Jesús. Por ejemplo, viene a mi mente, Luis, que apenas abrimos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, habla del Espíritu Santo como si todo el mundo ya lo conociera. Y uno dice, sí. pero ¿cómo así? Si no lo habían introducido, si era una cosa nueva, era una persona de la deidad o de la Trinidad que es completamente novedosa. Pero no, lo habla con una naturalidad y el Espíritu Santo hizo esto y aquello y lo otro, el Hijo tal cosa, el Padre, con una naturalidad, como dice uno, pero sorprendente porque se está revelando algo nuevo. No, no es nuevo, esto es antiquísimo. Que Lo son que pasa es que verdades nos han eternas, son puesto. verdades eternas. Exacto. Ahora, mira, otro punto que viene a mi mente y no sé si te saco un poquito, pero creo que vale la pena hincarle el diente. Las no las tribus, las religiones paganas, ¿ok? De la antigüedad, estoy hablando milenarias, allá de antes de Cristo, desde los egipcios, los asirios, los sumerios, en fin, todos ellos que tengamos alguna referencia a los fenicios, ellos tenían una trinidad, ellos tenían tres dioses. La diferencia es que ellos tenían madre, hijo y el padre. Ese era básicamente, con diferentes nombres y todo. Pero ¿por qué ellos tenían tres? ¿Por qué esas religiones paganas siempre tuvieron a tres dioses importantes? Hasta El las padre. culturas americanas Sí, prehispánicas también. exacto, exactamente. Entonces, eso me dice a mí que ya en la antigüedad Satanás peleaba con ese concepto poniendo su Es que acuérdate propio que lo que hace argumento. Satanás es falsificar la verdad, entonces la sustituye Correcto. con otras cosas. Por eso nosotros vemos en el, ¿cómo se llama? En el Apocalipsis hay una deidad que es la verdadera, pero también está la La deidad falsa. falsa o la Trinidad, ¿verdad? Que es Sí, el sí, sí. dragón, el falso profeta y la bestia. Es Lo una que quiere Trinidad. decir, exacto, lo que quiere decir Luis es que el hecho de que haya una trinidad falsa no quiere decir que no existe una verdadera trinidad o deidad, como me gusta llamarlo, por el concepto que hemos hablado en el pasado y que no hay ningún problema, podemos indistintamente llamarlo. La cosa es Pero quién el vino asunto primero, es, ¿verdad? Ese es el exacto, asunto. ¿quién es el que Porque salió primero la que esto? falsificación Es viene después. después de la verdad. Yo, por ejemplo, Así no, es. un falsificador no va a decir, voy a inventar un billete de $7 y después el gobierno dice, no, vamos a hacer un billete de $7 verdadero. Primero tiene que venir La el verdad, la original auténtica. para que alguien copie. Entonces, Exacto. bueno, lo que sabemos aquí y lo que hemos demostrado es que Dios, cuando estoy hablando de Dios, es la deidad siempre ha existido.
Entonces, si Sí, ellos siempre han existido, las otras deidades, las otras trinidades, por llamarlo de alguna manera, falsas, sí, 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 sí. vinieron después, o sea, son una falsificación, sustituye, porque lo que hace Satanás es sustituir, ¿verdad? Wow. Luis, mira, esto es muy interesante. Personalmente no lo había visto así hasta ahora. Te lo digo honestamente. Sí, ¿Por qué? Porque el concepto generalizado es el monoteísmo. Vamos a ese punto también. El judío es monoteísta, pero cuando decimos monoteísta, ellos no hablan de unidad, ellos hablan de unicidad, hablan de cantidad, solamente es uno. Punto. Y eso no es verdad. Según lo que estamos mirando acá, en realidad el Antiguo Testamento no nos habla de monoteísmo en el sentido de unidad, de cantidad, perdón, personalidad. sino, sí, exacto, sino nos está hablando es de esa unidad que existe entre ellos. Muy diferente, Ajá. demasiado distinto a la cosa. Wow, es Sí, impresionante. sí, ese tema, sí, y esta cuestión de las trinidades paganas es un tema que, pues, como para dedicarle un video y no termina Correcto, uno, porque es súper interesante. Todas las culturas paganas tienen trinidades, correcto. y lo que hace el diablo es sustituir las cosas verdaderas por cosas falsas. ¿Tiene un día verdadero el Señor? Satanás tiene un día falso. Hay Así una es. deidad verdadera, hay un montón de deidades falsas. Para todo tiene Satanás un sustituto, ¿verdad? Uh, tremendo, tremendo. Ok, ahora la pregunta que tenemos que hacernos, Wilson, es ¿quién salvó al ser humano? ¿Quién salvó al ser O humano? sea, ¿quién? Cristo. Cristo, pero ¿qué? Todo, Dios, Dios como un Exactamente. todo. Ok, Todos, ok. todos. Todos. Porque ¿qué hizo el Ujú. Padre? El Padre entregó al Hijo. Correcto. ¿Verdad? Hubo un consenso ahí para que el Padre entregara al Hijo, pero también el Padre, desde su trono, él dirigía absolutamente todo. Él está siendo el Dios que necesita Jesús humanamente para poder entonces ser fiel y todo lo demás, el que guía, el que orienta. Y el Ahora, el Espíritu Espíritu Santo es Santo, ¿qué tuvo que ver con la salvación? Pues sí, primero Cristo el fue que concebido guía. por el Espíritu Santo y el, Exacto, el Espíritu exacto, Santo era el que lo guiaba también en todo su ministerio. exactamente, De manera exactamente. que el Espíritu Santo también fue parte o es parte del plan de salvación. Integral, sin Entonces, duda. cuando decimos, o la pregunta sería más bien, ¿quién es Jehová salva? Porque Jehová ese es el salva, nombre yo de diría. Jesús. Sí, Jesús. Jesús es Jehová salva. Entonces, ¿quién es Jehová salva? Sí. ¿Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Pues son los tres. Los tres, sí. Los tres, porque los tres están activos en el plan de salvación. Entonces, Por cuando eso se se dice, intercambian. por eso cuando bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, o bautizar en el nombre de Jesús, es lo mismo. Si yo bautizo en nombre de uno, es como bautizar en el Sí, nombre de porque los si vos tres. estás bautizando en el nombre de Jesús, como hicieron en el libro de Hechos, están bautizando en el nombre de Jehová Salva. ¿Y quién es Jehová Salva? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me entendés? Exactamente. Entonces, bautizar en Sí, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo mismo que bautizar en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jehová lo comparten los tres, y los tres sí, son Jehová Salva, de manera que el nombre de Jesús es Jehová Salva, Yeshua es Jehová Salva. sí. Entonces, ¿quién es Jehová salva? Los tres. Bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o bautizar en el nombre de Jesús es prácticamente lo mismo. Exacto. No hay ahí choque en cuanto a los Y, conceptos. y como siempre, Luis, nosotros como seres humanos y inquietos que somos y a veces bastante indisciplinados, sencillamente empezamos a dividir esa unidad maravillosa y a asignarlos a tal punto que como que son tan separados realmente el uno del otro. Y no, ellos siempre están trabajando en conjunto. Pero el problema es que cuando nos conviene, están trabajando juntos y cuando no, entonces los separamos. Pero no, ellos siempre están, Y esa siempre van unidad está en unidos. el texto bíblico. Correcto, Esa unidad está en el texto bíblico. Entonces, cuando veo yo que aquí me dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero aquí hay que bautizar aquí bautizan en el en nombre de nombre de Jesús. Jesús. Entonces, lo más fácil es decir que el Mateo 28:19
lo inventó la Iglesia Lo Católica y se sacamos. inventa que en el concilio no sé qué, y es más fácil quitar el texto bíblico que darle una explicación, pero no, ahí Dios es una unidad y la palabra es una unidad, Wow. ¿ya? Entonces no puede haber división, porque si hay división, entonces no es palabra de Dios. Entonces, si yo veo un Así es. texto que dice una cosa por aquí y otro texto que dice otra cosa por allá, y yo veo que hay un error, pues el error lo tengo yo, porque no he estudiado suficientemente la palabra de Dios para conciliar esos textos. Porque Mm, ya una mm, vez que mm. uno ve la conciliación de los textos, uno se queda maravillado, porque realmente no hay contradicción entre Mateo 28 y 19 y el libro de Hechos, No la porque habría. En no esa lo hay. forma no la habría. De la otra manera sí la hay. De la Sí, otra explicación, entonces sí. Sí, sí sí. no concordaría. Ujú, De esta pero en la forma, mente de la entonces sí persona, pero en tendría la sentido. palabra no. Correcto. En la Ajá. palabra está. Ha Sí, sí. estado siempre. Sí, sí, sí. Wow. He visto más de una persona que, sobre todo, mucha gente los que llaman judíos mesiánicos, ¿verdad? Que para Ajá, ellos ajá. los escritos de Pablo son una piedra en el zapato. Ujú. Entonces, como los escritos de Pablo son una piedra en el zapato, entonces Pablo no es inspirado y los escritos de Pablo no valen, entonces se vuelan todos los escritos de Pablo, pero no ven que si se vuelan los escritos de Pablo, tendrían que quitar el No, libro de hombre. Lucas, porque Todo. Lucas es el compañero de viaje de Pablo, tendrían que quitar el Exactamente. libro de Hechos también, porque fue Hay que escrito por quitarlo todo. Lucas. Explicación. Yendo por la manera como lo explicaste ahora, también tendríamos que quitar todo el Antiguo Testamento porque ahí están. Esa verdad No, ya no, estaba no, si uno se pone ahí, establecida. entonces hagamos otra Biblia. No sirve nada, exactamente. Pero Ajá. Luis, mira, te repito, en lo personal, primera vez que yo puedo entender algo, no sé si tu amigo que nos estás escuchando también lo has captado y yo vuelvo a enfatizarlo porque esto es crucial. Esta verdad desde el veterotestamentaria o desde el Antiguo Testamento, que se puso, digámoslo así, mucho más claro, más sencillo en el Nuevo Testamento, no era nada nuevo. Simple y llanamente era corroborar todo lo que se había estado diciendo por siglos. Y esa verdad es verdad que Satanás la conocía y ha intentado a través de toda la historia de la humanidad pervertirla con su propia versión de Trinidad o de deidad y nosotros tenemos la facultad de rescatar estas verdades. ¿Sabes? Una de las cosas que yo valoro del estudio hoy a nivel personal y espero que ustedes también, amigos, es que ¿quién fue el que habló del Espíritu Santo? Pero si el Espíritu Santo no está mencionado en el Antiguo Testamento, ¿usted cómo me va a salir con eso? Pero si es que ellos mismos lo están diciendo como si fuera una cosa sencilla y natural, porque para ellos era natural y sencilla, pero nos han dado la idea de que eso no era verdad, que eso no era natural ni sencillo. Es que Pero si era algo para qué va, por completamente. ejemplo, a explicarse el asunto de la deidad, si por ejemplo ya ellos lo tenían claro, no hay Ya lo sentido. tenían claro. O como hay gente que dice, es que el diezmo no está en el Antiguo Testamento, Ajá, porque no ajá, se ajá. menciona en el Nuevo Testamento, pero ¿para qué van a explicarlo del diezmo si todo el mundo lo Y ya tenía está claro. claro? Entonces son El otro cosas, día, el o otro lo día, del Luis, sábado, no sé, tantas cosas. exacto, el otro día escuchaba a una persona que es supuestamente muy estudiosa, donde decía que Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 donde habla de que Dios guardó el sábado y que fue el primero que lo guardó, que eso es solo para Dios, que no era para la humanidad, que era para Dios, porque Él fue el que lo guardó, así que no hay ninguna razón para pensar que el sábado es algo para la humanidad dado por Dios mismo. Por Porque el que ejemplo, allá descansó fue el porque el Señor. que descansó fue Dios. Pero es que Y el entonces Señor uno se dice, estaba pero muy si cansado, seguro. tenía que estar, o sea, son así somos así a veces Es simples, yo digo que es simpleza. sí, sí, se podría ser simpleza o podría ser de atrevimiento, Luis, a hacerle decir a la escritura lo que ella no está diciendo. Y lo peor de todo, Luis, de que con esto que acabamos de analizar, y de pronto sé que tengas algún texto más o algo, no sé si es el caso, No, pero tenía aquí me los textos nada sorprende más maravilloso, Luis. de los padres de la iglesia, pero para demostrar que es... Me gustaría escucharlo, pero sabes, Luis, Ajá. el hecho de trazar esta verdad desde el Antiguo Testamento a lo largo de toda la Escritura con el Nuevo Testamento en su correlación y su corroboración y cumplimiento, nos dice claramente que esto no es una cosa neotestamentaria. Esto es una verdad milenaria
desde el cielo ya lo sabía y el mismo Satanás lo tenía claro y lo que ha hecho es querer siempre confundirnos como cosa rara. Exactamente. Bueno, vos no sé si has oído hablar de la Didache, pero la Didache es un documento, podemos decir que era como el manual de iglesia de Sí, la iglesia apostólica. Y sí, este se calcula que se escribió entre el año 65 y el año 80 de nuestra antiquísimo. era. Entonces, sí, es nada que ver con un concilio de la Iglesia Católica ni de Roma, porque el concilio primero fue en el año 325 y esto se escribió en el año entre el 65 y el Eso 80, es tiempo de los apóstoles, tiempo de los apóstoles, los sí, pues apostólicos. aquí todavía están vivos algunos. Pero es lo Ujú. que dice sobre Mateo 28:19. Acerca del bautismo, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en agua viva. Wow, Entonces, mentira que esto es una cita que se metió católica. posteriormente, que Mateo no dijo eso es mentira. Tengo Wow. aquí otra, vamos a ver, solo una más, así muy, muy viejita. Bueno, tengo esta de Justino Mártir. Justino Mártir vivió entre el 100 y el 168 después de Cristo. Y tenemos esto de Justino Mártir que dice, luego los condujimos al sitio donde hay agua y por el mismo modo de regeneración con que fuimos también regenerados, son regenerados ellos. Pues entonces toman en el agua el baño en el nombre de Dios Padre y soberano del universo y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y así que Cristo dijo, y es así que Cristo dijo, si no volviereis a nacer, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, Impresionante. sí, es una cita original. Contundente. Ya con la Didache Contundente. esto es más que suficiente. Y bueno, yo creo que hasta aquí sería el tema de hoy. Como te digo, esto hay que irlo ampliando. Vamos, pues vamos por partes, como decía Jack, diría Jack el El destripador. destripador. Ahorita estamos viendo el nombre, entonces ya sabemos aquí, resumiendo, Jehová son los tres. Los tres tienen el Sí. mismo nombre, por eso dijo Jesús, bauticen en el nombre, no dijo en los nombres. Ujú, Bauticen ujú. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en el mismo nombre que tiene este y este, en ese van a bautizar. Y el nombre de ellos es Jehová. Y Jehová es el nombre que tenía Jesús, porque Ujú. el ángel le dijo a María cuál nombre tenía que ponerle. Y el nombre era Jesús. Y Jesús significa Jehová salva. Salvo. Ujú. De manera que cuando los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, estaban bautizando en el nombre de Jehová salva, y Jehová salva son los tres. Correcto. Y así, sencillo. Es sencillo cuando tenemos los textos a la mano, ¿verdad? Puede ser un gran Exactamente. enredo si no los tenemos, pero los tenemos y es bastante sencillo, no es así nada del otro mundo. Wow. Ujú. Bueno, Wow. Wilson, entonces sería solamente nada más recordarles a las personas que, bueno, es algunos de estos temas y, bueno, muchos, la gran mayoría, más bien de los temas están dentro de la trilogía, ¿verdad? Que yo tengo, que es el libro Dos Verdades Ocultas, comentario completo de Libro de Daniel y Daniel, comentario completo de de Apocalipsis. Si Apocalipsis. viven en Costa Rica, los pueden adquirir directamente conmigo. Abajo está el WhatsApp mío. Está también, si las personas no viven en Costa Rica y quieren comprarlo por Amazon, lo pueden conseguir en tapa dura, tapa blanda. Si en sus países se les dificulta llevar cosas de Amazon, entonces pueden bajar los libros en forma electrónica y para cualquier tipo de dispositivo. Nada más están a un clic y ya los bajan. Y son temas muy, muy importantes. Entonces, y sería solamente, Wilson, no sé si tendrías algo más que decir o si no, entonces vamos Eh, ahora. Amigos, recuerden, denle like para que así el algoritmo de YouTube nos pueda recomendar a otras personas. También comparte estos videos, mándalos a tu lista de contactos. Tú no sabes la bendición que va a ser para otra persona, al igual que ha sido para ti, así que simplemente envíalo.
Dile, estudia esto y déjame saber tus comentarios. Es lo mismo que les pedimos, amigos. Déjenos saber, estudien, analicen esto, oren con profundidad y yo sé que con la ayuda del Señor aquí algo ganamos todos. Nuevamente, gracias y Luis, extraordinario. Y para la próxima ocasión vamos a estudiar, me decías, ¿qué parte? Bueno, creo que para la próxima semana está el tema de ¿cómo se llama Me esto? hablabas de lo del Espíritu El Santo Ministerio de y Los el Ángeles, el Ministerio de Ministerio los de Los Ángeles. Ángeles. El Sería genial. Ministerio de Los Ángeles es Tremendo tema. el que resuelve la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, creo que ese Perfecto. va a ser. Si hay un cambio, pues puede que lo haya, pero de momento ese creo que va a ser. Y de ahí vamos, pero este tema yo creo que va como, de la edad va como tal vez 3 temas más. Pero bueno, ahí Así es. estamos. Entonces, inclinemos el Fantástico. rostro, vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de aprender más y más de tu palabra. Quedamos asombrados, Señor, cada vez que la abrimos y te queremos pedir, Señor, que sigas impresionando nuestras vidas con tu palabra y con la presencia de tu Santo Espíritu. Danos en esta oportunidad más ganas, Señor, para seguir alabando tu nombre, más ganas para compartir estos mensajes con otras personas que todavía no lo conocen y ayúdanos, Señor, para prepararnos para tu segunda venida que está muy pronto a suceder. Gracias te damos, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Chao. Amigos, bendiciones.